En 1562 en Goa, India, ocurre el primer auto de fe en suelo asiático. Allí se instalaba el temido Tribunal del Santo Oficio, que a lo largo de más de 250 años procesó a 16,000 personas y resultó en la muerte de 57 condenados. Pero al otro lado del mundo, Brasil, sometido a la misma corona, jamás tendría una sede permanente del Santo Oficio. O sea, el territorio más grande del Imperio Portugués, dominado durante 300 años, nunca tuvo una sede de la Inquisición. Y eso de inmediato nos trae una serie de preguntas. ¿Qué llevó a la Inquisición a ser tan activa en Goa y no en Brasil? ¿Sería Brasil una tierra más tolerante? ¿La Inquisición castigaba solamente herejías o también otros tipos de crímenes? ¿Y qué blancos existían en Goa que simplemente no existían en Brasil? En el video de hoy vamos a desentrañar la Inquisición en Goa y entender por qué una ciudad en Asia albergó el Tribunal de la Inquisición y el mayor territorio del Imperio Portugués no lo albergó. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a clases en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para entender por qué Goa tenía una sede de la Inquisición portuguesa y Brasil no, primero necesitamos conocer las dinámicas que involucraban a esta ciudad en el siglo XVI. Cuando Afonso de Albuquerque conquistó Goa en 1510, no tomó solo una ciudad, tomó lo que llegaría a ser la capital de todo el estado de la India. Con el tiempo, se convirtió en una de las ciudades más ricas y populosas del mundo católico, al grado de ser llamada la Perla de Oriente. Goa era un hervidero cosmopolita de iglesias doradas y conventos, donde convivían portugueses, persas, árabes, hindúes, musulmanes, judíos conversos y cristianos de todo tipo. Y fue precisamente en esa ciudad donde San Francisco Javier pidió al rey Don Juan III en 1546 que se instalara la Inquisición. Para él la razón era una sola. El jesuita sospechaba que muchos de los convertidos al cristianismo seguían practicando en secreto sus antiguas religiones. Además, muchos portugueses y cristianos nuevos, al ver esa multiplicidad de credos y culturas y sentirse alejados del poder de Lisboa, simplemente relajaban la moral. Según el jesuita, muchos viven sin vergüenza y sin temor a Dios, según la ley mosaica y la secta mora. La petición de San Francisco Javier solo sería atendida en 1560, 8 años después de su muerte. Y por la Inquisición de Goa pasaron 16,000 procesos, y de esos decenas de personas terminarían condenadas en autos de fe. El tribunal incluso obtuvo su propia y temida dirección, el antiguo Palacio do Sabaio, en la plaza central de la vieja Goa. Y de ahí salían denuncias secretas, interrogatorios, confiscos de bienes, procesiones de penitentes y, a veces, autos de fe. ¿Pero por qué Goa? ¿Qué tenía esa ciudad que Brasil no tenía? La respuesta involucra dos objetivos que la Inquisición perseguía por encima de cualquier otro y que se concentraban en Goa de una forma distinta que en Brasil. El primero de los objetivos eran los cristianos nuevos. Muchos judíos conversos que huían de Portugal escapaban precisamente hacia Oriente, pensando que la distancia los protegería de la vigilancia. Y, curiosamente, fue esa masa de fugitivos la que ayudó a atraer al Santo Oficio hacia allá. El segundo objetivo eran los llamados cristianos de la tierra, una enorme masa de hindúes y musulmanes. Los musulmanes convertidos al catolicismo y cuya fe, muchas veces, los portugueses creían que era solo una fina capa sobre sus antiguas creencias. Eran personas que, a los ojos de los inquisidores, seguían en secreto practicando sus antiguos ritos religiosos. Incluso vale la pena destacar que los portugueses encontraron en la India a los llamados cristianos de Santo Tomás, que eran adeptos de la herejía nestoriana. O sea, mientras que en Brasil los portugueses lidiaban con una religión simple, con una mitología que mezclaba elementos de la tierra, sin imágenes y sin templos, en la India era lo opuesto. Una efervescencia de jainistas, hindúes, musulmanes, con templos, imágenes, rituales y además con judíos y cristianos que defendían herejías del inicio del cristianismo. Y, a diferencia de la realidad de Brasil, algunas religiones en la India eran extremadamente complejas e incluso más antiguas que el propio cristianismo. De este modo, los jesuitas, en un esfuerzo apologético, intentaban adaptar las costumbres locales a los ritos para facilitar que la población local
adoptara el cristianismo. En China no solo Mateo Uriti, sino que muchos jesuitas empezaron a vestirse como letrados confucianos. Y en la India, por su parte, el jesuita Roberto de Nobile llegó a pedir la institución de un rito católico propio para Malabar, donde los brahmanes convertidos al catolicismo podrían practicar baños y rituales antes de las misas. Y ahí entra la gran controversia. Mientras que la Inquisición veía rasgos de paganismo que debían ser combatidos, los jesuitas defendían el rito, alegando que esos actos eran solo culturales, sin ningún significado religioso remanente. Sin embargo, por más que los jesuitas se esforzaran en ese sentido, sí había muchos conversos que terminaban mezclando el catolicismo, el jainismo, el hinduismo y, a veces, incluso el islam. De este modo, Goa era una ciudad rica, grande, llena de conversos sospechosos de prácticas heréticas y sincréticas. Una multitud concentrada en un solo lugar. Brasil, en cambio, era lo contrario. A diferencia de la América española, que tenía 3 tribunales en Lima, en México y en Cartagena, todo Brasil estaba bajo la jurisdicción del Tribunal de Lisboa. O sea, Brasil, en vez de tener una sede fija en un edificio, como en Goa, en la práctica, se perseguía la herejía por medio de las llamadas visitaciones, cuando el inquisidor de Lisboa recorría el territorio de Brasil, recogiendo denuncias y abriendo procesos. La primera y más famosa fue la de Heitor Furtado de Mendonça, quien desembarcó en Bahía en 1591, ofreciendo el tiempo de gracia para quienes confesaran sus delitos. Y habiendo recorrido Bahía, Pernambuco y Paraíba hasta 1595, después hubo otras visitaciones, como la de Marcos Teixeira en 1618 y una tercera en el Gran Pará en el siglo XVIII. Muchas de las denuncias hechas al Santo Oficio terminaban sin llegar a nada, porque muchas veces no se consideraban graves. Pero cuando alguien era denunciado por algo considerado serio, el proceso no se detenía en Brasil. El acusado podía ser embarcado y cruzar el Atlántico para ser juzgado en Lisboa. El tribunal permanecía allá y era el acusado quien viajaba. Aquí entran 2 razones por las cuales la Inquisición nunca se instaló en Brasil. La primera es geográfica. Como ya vimos, Goa era una ciudad compacta, densa y riquísima, donde el único tribunal asentado en un solo lugar alcanzaba a toda la población sospechosa. En cambio, Brasil era el opuesto absoluto. Era una franja enorme de litoral, salpicada de varias villas dispersas y separadas por semanas de viaje. ¿No hubo durante mucho tiempo una metrópoli comparable a Goa? Salvador era la capital, pero ni de lejos concentraba la misma masa urbana y comercial. Y para una institución burocrática como el Santo Oficio, que dependía de cárceles, archivos y un flujo constante de reos, instalar un tribunal permanente en un territorio tan vacío y disperso simplemente no valía la pena. ¿Las visitas inquisitoriales resolvían mejor y más barato? La Inquisición en Brasil tuvo como objetivo diversas personas y aplicó diferentes penas. ¿Perseguía delitos de fe, especialmente relacionados con los cristianos nuevos? La historiadora Anita Nowinski, en su obra Cristãos Novos na Bahia, presenta algunas de las acusaciones que eran más comunes contra los cristianos nuevos. Entre ellas la de mirar con desprecio el púrpura en la iglesia, cometer actos impuros junto a la cruz y azotar crucifijos, justo después de comulgar. Pero además de estos, había otros delitos y otras conductas que también fueron objeto de la Inquisición. Una de ellas era autoproclamarse santo. Un caso famoso fue el de Rosa Egípcica, una exesclava, que se convirtió en objetivo de la Inquisición por decir que era esposa del Espíritu Santo y empezar a ser venerada como santa, con mucha gente del pueblo recogiendo sus reliquias y fumando pipa, mezclando prácticas africanas con afirmaciones propias. Con catolicismo. Antes de eso, la misma Rosa ya había sido blanco de la iglesia en Minas Gerais por fingir estar poseída por el demonio durante las misas. Así, ella terminó siendo procesada por la Inquisición en Lisboa. La Inquisición en Brasil a veces también invadía la jurisdicción civil. Algunos delitos, como la bigamia, la sodomía y el incesto, eran castigados tanto por la Inquisición como por la justicia secular. Pero las penas de las ordenaciones filipinas llegaban hasta la muerte, siendo mucho más severas que las de la Inquisición. Así, cuando alguien llegaba a ser procesado, por ejemplo, por sodomía o bigamia, ser juzgado por la Inquisición
curiosamente tenía una mayor probabilidad de sobrevivir que ser juzgado por las leyes del Estado. Y la segunda razón por la cual la Inquisición no se instaló era porque no tenía jurisdicción sobre los indígenas. La Iglesia consideraba a los indígenas como gentiles y neófitos, es decir, recién llegados a la fe, y se presumía que eran demasiado ignorantes para ser considerados herejes. Así, quien no conoce la doctrina no puede, en teoría, traicionarla. De este modo, los indígenas brasileños quedaban bajo el cuidado de los misioneros y de los obispos, y no del Santo Oficio. La mirada misionera portuguesa sobre el indígena brasileño era la de un inocente que debía ser bautizado y no la de un hereje que debía ser juzgado. Sin embargo, es necesario destacar que esa no era una regla absoluta. Algunos indígenas y mestizos sí terminaron siendo procesados y enviados a Lisboa. La historiadora Anita Nowinski descubrió que, entre más de 1000 acusados de Brasil, algunas decenas eran indígenas o mamelucos. Eran excepciones, pero existían. Sin embargo, aún así, la lógica general era clara. El indígena era para el sistema de la Iglesia un asunto de catequesis y no de persecución, y con eso es muy importante entender también la dinámica del tribunal. Decir que la Inquisición juzgó a miles de personas no quiere decir que miles de personas fueron a la hoguera. Muchos procesos, la mayoría, simplemente no terminaban en nada. Decir, por su parte, que hubo cientos de condenados tampoco quiere decir que eran condenados por miles. Condenados à fogueira? Había otras penas que iban desde el exilio, destierro e infamia pública hasta simples penitencias. Además, la posibilidad de abjurar, es decir, prometer que no lo haría de nuevo, reducía mucho las condenas a la hoguera. Generalmente, cuando la persona era atrapada por segunda vez, era entregada al brazo secular, donde ya no existía el arrepentimiento. Tanto es así que de 16.000 procesos, el número de ejecuciones en auto de fe fue de 57 personas en más de 250 años de la Inquisición en Goa. Sin embargo, la Inquisición causaba, indudablemente, terror por el miedo de ser procesado y condenado. Además, en muchos procesos había confiscación de bienes, y en Goa en especial, hubo la destrucción de muchos templos hindúes presentes en la ciudad. Y la Inquisición pasa a tener un alcance verdaderamente global con la Unión Ibérica. Un caso famoso es el del cristiano nuevo Rui Pérez, que hacía muchos negocios en el Extremo Oriente y fue acusado de criptojudaísmo, además de mantener esclavizado a un niño japonés llamado Gaspar Fernández. Como él estaba en el Extremo Oriente, fue llevado a la Nueva España para ser juzgado por la Inquisición y allí terminaría muriendo antes incluso de ser procesado. O sea, un portugués en la Unión Ibérica podía ser juzgado por la Inquisición portuguesa en Goa o por la española en América, además de en Europa, dependiendo de en qué parte del mundo estuviera. Y por último, vale la pena destacar que la Inquisición quiso instalarse en Brasil. El propio Heitor Furtado de Mendonça, el primer visitador, propuso que se creara un tribunal en Brasil, en el cual él mismo formaría parte. Y no fue solo él. A lo largo del siglo XVII, 3 veces los reyes de Portugal llegaron a solicitar la instalación del Santo Oficio en Brasil. Y en las 3 ocasiones la idea no prosperó. Y ahí llegamos a la gran ironía de esta historia. Se suele imaginar que Brasil escapó de la Inquisición por ser una tierra más tolerante, más distante o más relajada. Esa vieja idea de que debajo de la línea del Ecuador no hay pecado. Pero la verdad es mucho menos romántica. Brasil no tuvo tribunal no porque fuera más cristiano o más libre, sino porque era demasiado disperso para justificarlo, y porque su mayor grupo de no cristianos, los indígenas, estaba fuera del alcance del Santo Oficio. Goa era rica, concentrada y diversa, y tenía el ambiente perfecto para la instalación del tribunal. Pero Brasil no lo tenía. La Inquisición en Goa duró hasta 1774, cuando fue suspendida por el Marqués de Pombal, y terminaría definitivamente en 1812. ¿Y tú sabías que Brasil nunca tuvo tribunal de la Inquisición? ¿Y te imaginabas que la razón tenía más que ver con la economía y la geografía que con la religión? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha para hacerte miembro ahora mismo del canal. Así podrás profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.